Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Ruiz de Herbolaria Quintesencia y en la clase del día de hoy quería hablar un poco acerca de los aceites esenciales. Los aceites esenciales pues han tomado un gran auge en estos últimos tiempos y hemos visto pues todo un número de compañías muy grandes que pues nos traen aceites esenciales de una infinidad de plantas con pues bueno, diferentes sugerencias y promesas acerca de lo que hacen y lo que pueden sanar o llevar a cabo en el cuerpo. Y a mí me gustaría hablar en esta clase un poco acerca de estos aceites, un poco acerca de qué son, un poco acerca de la visión alquímica de qué es lo que son estos compuestos o estos elementos, y también un poco acerca de una visión que me parece importante tener, que es pues de nuevo la visión un poco más amplia de dónde vienen y qué es lo que se requiere para producir o para generar estos aceites. Entonces, bueno, vamos a entrar. Primero que nada, ¿qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son compuestos volátiles, son compuestos que se dispersan fácilmente en el aire y se volatilizan, digamos que se pueden, pues sí, básicamente como dispersar en el aire muy fácilmente, y es por eso que los podemos oler, porque de la planta donde están contenidos en las células, pues se dispersan fácilmente, se evaporan ya sea con el calor o simplemente con la brisa, y eso permite que pues entre en nuestras fosas nasales y que a través de nuestros receptores de olor podamos percibirlo como un olor u otro. Generalmente las plantas que tienen aceites esenciales son aquellas que conocemos como plantas aromáticas o plantas de olor. Muchas de las plantas que denominamos como medicinales suelen ser, y bueno, los que la gente más conoce, suelen ser plantas aromáticas o plantas con altos niveles de aceites esenciales, tales como el romero, como el tomillo, como la lavanda. Todas estas tienen, de nuevo, un alto contenido de aceites esenciales y por eso es que tienen ese olor tan característico y tan conocido por todos nosotros. Entonces, el proceso de obtener estos aceites esenciales requiere de que podamos volatilizar, que podamos dispersar estos aceites, pero que al mismo tiempo los podamos capturar. Entonces, parte de lo que se requiere para extraer cualquier aceite esencial es de un proceso de, pues básicamente eso, calentar la planta, volatilizar o evaporar los aceites y después volver a capturarlos y pasarlos a una forma líquida. Una de las formas más usadas, una de las formas tradicionales de extracción de estos aceites es a través de destilación. Básicamente lo que es esto es que se pone la planta dentro de una estructura cerrada que tiene algo de agua, el agua se evapora, calienta la planta, al calentar la planta pues evapora estos aceites esenciales y esos aceites esenciales junto con el vapor del agua pues pasan por un circuito donde eventualmente son enfriados, condensados y recapturados. Y como el agua y el aceite no se mezclan, cuando cae este hidrosol o esta agua destilada junto con el aceite esencial, pues se crean dos capas, una capa superior que tiene el aceite esencial y una capa inferior que tiene el hidrosol. Hay diferentes maneras de hacer esto, algunas de las pues más eficientes o eficaces son definitivamente con algo de cristalería de laboratorio, pero hay diferentes maneras en las que eso también se puede hacer de manera casera con implementos que son un poco más baratos para aquellos que quieran empezar a probarlo. Entonces, ya que más o menos hablamos un poco acerca de pues qué son estos aceites esenciales y cómo se extraen, me gustaría hablar un poco acerca de cuál es la visión como alquímica, porque de nuevo, en esos tiempos tendemos mucho a enfocarnos en la parte material, en la parte de la superficie. Entonces vemos esos compuestos y vemos aceite esencial y percibimos que son pues, bueno, concentrados aromáticos de una planta medicinal, que puede tener efectos medicinales, que puede tener efectos calmantes, que se puede usar para irritación o bueno, diferentes cosas dependiendo de la planta que estemos usando. Sin embargo, desde la visión alquímica, los aceites esenciales son mucho más que solamente aromas, son mucho más que solamente esencias que huelen rico. Son realmente el espíritu, o más bien el alma, de la planta. Se decía tradicionalmente que todo estaba compuesto de tres principios. Dentro de la visión alquímica, todo, personas, animales, piedras, minerales, metales, todo está compuesto de tres principios básicos, que es lo que le dan forma, es lo que le da estructura y es lo que compone a cualquier ser. Estos son la sal, el azufre y el mercurio. Y dentro de cada reino se manifiestan de manera distinta. Dentro del mundo vegetal, la sal son las sales minerales, son aquellas partes minerales que están presentes en la planta. El mercurio es el alcohol, se decía que cualquier planta que se fermentara lo que soltaba era alcohol y se decía que este era el espíritu
que estaba presente dentro de todas las cosas. Y de hecho esta palabra la encontramos incluso hasta ahora en cómo nos referimos a muchas de estas bebidas alcohólicas. Cuando se habla de spirits en inglés o de bebidas espirituosas, estamos hablando de destilados que tienen el espíritu de estas plantas, que tienen este alcohol que ha sido destilado. Y por último tenemos el sulfur o el azufre, que es el aceite esencial. Dentro del mundo vegetal, el sulfur se maneja como el aceite esencial. Y se dice que estos aceites esenciales, como decíamos, más allá de ser solamente compuestos que huelen rico, compuestos aromáticos, son en realidad el alma de la planta, son la personalidad de la planta. Es aquella esencia, aquella identidad que la distingue de cualquier otro ser. Entonces, cuando yo huelo un aceite de romero o un aceite de lavanda, pues puedo distinguirlos perfectamente. Sé que uno es de romero y sé que el otro es de lavanda y puedo ver que pues, el aroma es diferente. Y aunque eso puede parecer como algo muy bobo, pero si lo pensamos, cuando yo huelo el romero, pues sé que es romero. Y de nuevo, podría decir, pues sí, claro que sabes que es romero, pues huele a romero. Pero si lo pensamos a nivel un poco más profundo, ¿por qué puedo identificar que esa planta es romero? Pues porque parte de su esencia, parte de su aroma está ahí presente, su alma, lo que él es, está ahí frente a mí. Y el hecho de oler este aroma trae a mi mente, pues incluso la imagen del romero, incluso parte de su naturaleza, y dentro de esta esencia están capturados buena parte de sus compuestos medicinales. Entonces, el aceite esencial, de nuevo, no es solamente un aroma, es realmente la parte más pura, más profunda de la planta, es su alma. Se dice que cuando la planta pues, suelta su alma a través de la destilación, pues la capturamos y la tenemos ahí con nosotros. Entonces, esto es mucho más que solamente un aroma. Yo lo dije como 10 veces, pero bueno, es importante recordarlo. Porque, de verdad, es una medicina muy potente que tiene la capacidad de actuar no solamente a nivel físico, sino a niveles mucho más profundos, a niveles energéticos, a niveles sutiles, a niveles emocionales, incluso a niveles espirituales. Es por esto que muchos de estos aceites se han usado dentro de contextos espirituales durante cientos o incluso miles de años, porque había este entendimiento de que no era solamente un perfume, sino que era realmente un alma, era una esencia que concentraba el poder de una planta dentro de una forma líquida. Entonces, ¿qué es lo que se necesita o cuánto se necesita para sacar uno de esos aceites esenciales? Y es uno de los temas que me parece más importante tocar, sobre todo en esos tiempos donde pues, había un gran boom de los aceites esenciales y por todos lados, pues de nuevo, como que se ha popularizado mucho el consumo de estos, pues sí, de estos extractos. Y una cosa que de nuevo es importante mencionar es la cantidad tan grande que se necesita de planta para poder sacar algunos mililitros. Esto varía mucho, a veces dramáticamente, entre una planta y otra. Cuando hablamos de plantas que tienen un alto contenido de aceites esenciales, como la pimienta negra, por ejemplo, o como el clavo, estamos hablando de un porcentaje de entre quizá un 3 hasta un 7, 8, 9 o 10% de aceite esencial por peso. Entonces, digamos, si tenemos pues 100 gramos, deberíamos extraer alrededor de 3 y 10 mililitros de acuerdo a ese peso. Pero cuando estamos hablando de otras cosas, como por ejemplo las rosas tienen un porcentaje realmente mucho más bajo. Para poder sacar 1 mililitro de aceite esencial de rosa se necesitan toneladas. Me parece que el porcentaje es de 0.001 o algo así cuando se hace por arrastre de vapor. Entonces, imagínate, para poder conseguir 1 mililitro de aceite esencial de rosas se necesitan literalmente cientos y cientos y cientos de kilos de pétalos de rosa. Entonces, cuando estamos pues oliendo, cuando estamos sosteniendo en nuestras manos uno de estos frasquitos con quizá unos 5 o 10 mililitros de aceite esencial, piensa en la cantidad de planta que se requiere para rendir eso. En el caso de una planta como el romero, que tiene una proporción entre el 0.5 y el 2-3% de aceites esenciales dentro de sí, pues se necesita una gran cantidad de planta para poder rendir una pequeña cantidad de aceite, y es por eso que están tan concentrados y que son tan poderosos. Entonces vale la pena siempre recordar eso, que dentro de cada frasco, dentro de cada una de estas esencias, tenemos pues una cantidad enorme de planta que dio su vida, que dio su cuerpo para que pudiéramos usarla. Entonces es importante, desde mi punto de vista, usarla con ese respeto y con esa conciencia. Por otro lado, otro punto que es muy importante mencionar es el uso de los aceites esenciales.
cuando, de nuevo, cuando ha habido este boom tan enorme de aceites esenciales, pues ha habido toda una serie de recomendaciones y toda una serie de aproximaciones de cómo usarlo. Generalmente pues hay toda una aproximación de uso tópico que se usan mucho para heridas o para desinfectar o para desinflamar, lo cual es excelente. En muchos casos se usan dentro de, ¿cómo se dice? Difusores para aromatizar el ambiente, para calmar los nervios, y también esto puede ser muy efectivo. Ahora, dicho esto, es muy importante recordar que cada gota de aceite esencial es el concentrado de varios gramos o incluso varios kilos de planta, y por lo tanto dentro de cada gota pues tenemos el equivalente a esa cantidad de planta en términos de medicina. Entonces, cuando yo estoy poniendo en mi cuerpo constantemente un aceite, pues esto se absorbe a través de los poros y pues tiene un efecto dentro de mi cuerpo. Obviamente varía mucho dependiendo de qué planta estamos usando, pero es importante recordar la concentración y la intensidad de estos aceites esenciales cuando lo estemos usando. Unos maestros míos hablan acerca del caso de diferentes masajistas que pues usan aceite de lavanda, por ejemplo, para pues dar un masaje a alguna persona. Y pues bueno, si esa persona recibe un masaje y pues digamos que sea un masaje una vez por semana y una vez por semana pues recibe este aceite de lavanda por todo el cuerpo, pues no pasa nada, no es muy grave. Pero para un masajista que quizá da 3, 4, 5 masajes al día y pues está constantemente en contacto con este aceite de lavanda, pues esto inevitablemente va a tener un efecto sobre su constitución y sobre su cuerpo, dada la alta absorción de estos aceites. Y decían que, por ejemplo, en el caso de la lavanda, el contacto constante lo que puede hacer es que puede secar un poco la constitución, ya que la lavanda es una planta que tiende a secar. Sí relaja y tiene muchos efectos maravillosos, pero también es importante entender la intensidad y la potencia de estos aceites. Y decían que esta amiga suya, que era masajista, empezó a tener como algunos problemas con los ganglios porque se empezaban a poner muy duros. Entonces, de nuevo, porque empezaba a secar, y eso era parte del efecto de este aceite. Entonces, bueno, la idea aquí no es asustar a nadie, simplemente es tener una conciencia de la potencia de estos aceites, dado que pues, es algo que se ha propagado mucho. Y si bien hay muchas personas que saben muy bien cómo usar estos aceites y que tienen un entendimiento profundo de cuáles son sus capacidades y sus limitaciones y las precauciones que hay que tener, también veo que pues, hay muchas personas pues, que simplemente se lo encuentran y que como está un poco de moda, pues lo integran y lo empiezan a usar sin tener mucho entendimiento de cómo hacerlo. Entonces es muy importante entender pues, de nuevo, la potencia de estos aceites, la potencia de estas medicinas y conocer bien a nuestras plantas y saber cómo usarlas. Y por último, otro tema, bueno, dentro de este mismo tema, algo que vale la pena mencionar también es el tema de la ingesta o del consumo interno de los aceites esenciales. Si bien hay ciertos aceites esenciales que se pueden consumir a nivel interno, el punto es el mismo. Recuerda que en cada gota de aceite esencial tienes una cantidad enorme de planta y de compuestos medicinales. Entonces, tomar una gota esencial de aceite de romero pues equivale a tomar pues quizá como unas 20 o 30 tazas de infusión de romero. De nuevo, es el nivel de concentración que tiene. Entonces, nuestro cuerpo de alguna manera va a reaccionar o va a recibir esas medicinas de esa manera, como una descarga o realmente como una medicina muy fuerte. Entonces, el punto con esto, de nuevo, no es como espantar a nadie o decir que están mal los aceites esenciales. Son maravillosos y pueden ser de gran medicina, incluso tomados internamente, pero hay que conocer muy bien de qué forma usarlos, hay que informarnos y hay que entender cuáles son los beneficios y cuáles son las posibles contraindicaciones que tiene esto. Y por último me gustaría repetir o recordar aquello que decía. No son solamente aromas, no son solamente aromas agradables, no son solamente perfumes, es el espíritu, es la conciencia de una planta hecho líquido. Entonces, pues bueno, espero que hayas disfrutado este video con mis múltiples repeticiones de que esos no son solamente aromas y que pueda cambiar un poquito tu visión acerca de qué son estos aceites, de cuál es su naturaleza y de pues lo maravilloso que es tener en tus manos el alma de otro ser y que podamos tener el respeto y la conciencia de estos extractos, por así decirlo. Entonces, pues bueno, si disfrutas estos videos, que ya sé que hace rato que nos sacaba uno nuevo, pero bueno, ya nos pusimos otra vez las pilas. Si disfrutas esos videos, recuerda te puedes suscribir al canal para recibir información cuando salga uno nuevo. Siempre si le das like, pues nos ayudas muchísimo a difundir un poco esta información. Y si tienes a alguien que
esté trabajando con plantas, a quien le interese como todo ese trabajo, porfa comparte ese video, comparte esa información. En el canal puedes encontrar pues toda una serie de videos más que hablan acerca de diferentes temas herbales y pues bueno, espero que los disfrutes muchísimo, que sea de bienestar y de beneficio para ti y para tu familia y pues bueno, nos vemos próximamente.